Julio Piumato es el secretario de la Unión de Empleados Judiciales. Julio, gracias por atender. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Julio, bueno, ayer lo escuchaste, o si no lo leíste seguramente a Macri, tuvo párrafos muy críticos sobre el funcionamiento de la justicia. Dijo que la justicia es lenta, que los empleados, los jueces, los magistrados, empleados judiciales en general, trabajan con horario reducido hasta las 13:30, que se toman más vacaciones y licencias que el grueso de la sociedad, que hay ordenanzas que ganan más de 100.000 pesos por trabajo de ordenanzas, que funciona sin los avances tecnológicos, con papel, sin computadoras y demás. Bueno, queríamos conocer la opinión desde el lado sindical. Bueno, me parece que está mal informado el presidente, no sé quién le dio la información, nosotros no nos hemos juntado con él, nos gustaría llevarlo a visitar tribunales y demostrarle cómo y el colapso que vive la justicia, y que precisamente no es por culpa del personal. Por ejemplo, basta un botón. Él dijo que el gobierno respetaba los fallos de la justicia. No es así en el caso de los jubilados, ni siquiera en el caso de la fijación de las remuneraciones de los nuevos jubilados. La justicia tiene una doctrina hecha por la Corte en el fallo de Eilif, y dice cómo se debe pagar cómo se debe calcular la primera remuneración. Eso ya no lo respetaba el gobierno anterior y tampoco lo respeta este gobierno, con lo cual quien se jubila, una vez que cobra su primera haber, tiene que iniciar un juicio, ¿no?, con responsabilidad del Estado. Pero Julio, sobre el funcionamiento de la justicia, que los puntos que marcó Macri ayer. La justicia está colapsada por falta de personal. No se la verdad decir que hay ñoquis en la justicia, es todo lo contrario. Faltan tribunales, falta personal, basta recorrerlo. Y si la justicia funciona hoy es precisamente por la entrega que hacen los trabajadores judiciales a lo largo y a lo ancho del país. Por eso creo que es una visión, como quien dice que le echa la culpa a los trabajadores por los males de la Argentina. Ya los males de la Argentina están en los que se llevaron los... Julio, se cortó la comunicación. Vamos a tratar de retomar la comunicación. Hay como una queja. ¿Está, Julio? Sí, perdón, yo te escuchaba. En realidad, a los trabajadores, habló de la justicia en general, más allá del ejemplo que dio de la ordenanza. ¿No es cierto, acaso, que los juzgados funcionan hasta pasado el mediodía? No, los juzgados funcionan todo el día. No, en la atención al público. Atención al público, sí, bueno, pero eso se puede establecer. Hay provincias como Tucumán que tiene 2 turnos, tiene turno a la mañana y turno a la tarde, ¿no? Pero se van, Esto hemos hablado con el ministro Garabano bien, pero lo que dijo de la licencia es realmente un desconocimiento. Realmente no sé quién ha dado la información. ¿Por qué? Vos me han hecho flaco a favor de la ley, solo que se pretenda confundir a la población, porque la justicia... hoy la actividad judicial es absolutamente estresante. Las condiciones de trabajo de la justicia son patéticas, ¿no? Y bueno, los judiciales ahí dejan su salud. ¿Pero tienen o no tienen 45 días de vacaciones por año en una feria en enero y la otra en julio? Sí, pero la justicia funciona igual. Ahora, y además 13:30 se van. 13:30 en general se van. No, se prolonga la jornada. Lo que sí no cobramos horas extras, eso seguro. No tenemos un régimen como tienen los trabajadores, digamos. Y los trabajadores judiciales, si vos tenés al reglamento, cumplen funciones por encima de la responsabilidad que le dan los códigos procesales, ¿no? Yo siempre digo que los judiciales son jueces baratos. Entonces hay que ver la cosa integralmente y no fragmentada, ¿no? Yo estoy dispuesto a discutirlo con el presidente, con quien sea. Sé cómo se trabaja, sé que los judiciales son la reserva moral de la justicia argentina. Estoy orgulloso de representar a miles de trabajadores y trabajadores judiciales. A ver, Julio, déjame hacerte preguntas puntuales sobre el funcionamiento. ¿Cuál es el horario de un empleado de juzgado? Y el horario empieza...
Se entrecorta. Hay lugares que... Se entrecortó, Perdón. Julio. Decías, el horario empieza... En el interior hay lugares que empiezan 6:30, otros a las 7. Si querés en Capital Federal empieza 7:30. Y hasta... Hasta 13:30 es el horario, ¿viste? De 7:30 a Con lo que es la 13:30. actividad judicial, que se prolonga sin que se pague horas extras, sin que se pague horas extras, se prolonga en la mayoría de los casos. Pero en ese tema, el volumen de trabajo de desarrollo de un empleo judicial, yo lo desafío al presidente y a quien sea a comparar cualquier oficina pública de los 3 poderes del Estado, a ver cuál es la oficina más eficiente y cuál es la oficina que diariamente, despacha la cantidad de trabajo que despacha una oficina judicial. Ahora, Julio, no deja de llamar la atención, ¿no? Que el horario sea de 6 horas, cuando tengo entendido que en el resto de la administración pública el horario es más extendido. Sí, pero más extendido, pero digo, la intensidad del trabajo que tiene la actividad judicial no la encontrás en otro lugar. Está claro, eso es. Depende del fuero, Pero, Julio. Hay fueros que están alivianados y otros que están más sobrecargados. Hoy están todos colapsados. ¿Qué fuero cariñado? Están todos colapsados. Fuero civil, familia, previsional, penal, están todos colapsados. Depende. ¿Vos sabés el disparate Comercial. que han hecho? ¿Cuál? ¿Qué foro? Comercial, o sea, depende... Comercial está colapsado. Comercial tenía la misma plata. Crearon 5 jugadores comerciales más. No, es tremendo. Yo te puedo llevar, si querés. No, es que voy, la verdad que voy y... Hacemos una gira turística por todo el tribunal y va a ver las pilas que trabaja. Y en muchos casos se trabaja por el tema del Estado previsional. Está colapsado de trabajo, pero por el incumplimiento del Estado. Donde la reparación histórica ha sido una mentira grande porque... lejos de solucionar la cuestión de los jubilados, salvo aquellos que tienen 80 y pico de años que no pueden esperar más, en todos los casos hasta incrementó el inicio de los juicios. ¿Por qué? Porque con la reparación histórica, la propaganda que se hizo, muchos jubilados que no habían hecho juicio fueron a averiguar y terminaron iniciando juicios. Entonces, tenemos una justicia colapsada. Julio, la licencia de 45 días es para todos, sin distinción de antigüedad, o sea, alguien que se incorpora a la justicia empieza con 45 días de licencia del primer año. Sí, porque son las ferias, pero te digo, la intensidad... ¿Y cuál es el sueldo promedio de un empleado judicial en tribunales nacionales de Capital Federal? Y depende de la antigüedad, pero el sueldo inicial son 25.000 pesos, ¿viste? Si tenemos entendido en Capital Federal, para no ser pobres tenés que cobrar 20.000 pesos, no estamos muy por encima. Que los niveles salariales en la Argentina serán paupérrimos, no significa que donde hay un salario digno, nosotros lo denostemos, sino vamos igual a para abajo. Seamos todos esclavos, nos ponemos cadenas, que el Estado nos mantenga vivienda y comida y seguimos adelante, ¿no? Te vuelvo a repetir, ahora, Julio, el problema de la justicia no son los trabajadores, sino son los que los llevaron 500.000 millones de dólares de Argentina. No fueron los judiciales. La falta de informatización, ¿cómo la podés...? No es imputable a nosotros. No, obviamente. Acá cambió el sistema informático y son más pasos de lo que había antes. Porque, ¿sabes qué? Hay un principio en informática que tiene que consultar al usuario. Acá los cambios de informática en el Poder Judicial se hacen sin consultar a los usuarios. Entonces, hay una inversión de dinero del Poder Judicial impresionante y termina siendo más gravosa para el trabajador, porque tiene que trabajar el doble cuando teóricamente la informática tendría que hacer para agilizar los trámites, ¿no? ¿Cuál es la lógica, Julio? ¿Cuál es la historia de por qué los tribunales atienden hasta la 1:30, siendo que la administración pública funciona? ¿Cómo funciona una oficina? La administración pública, vos tenés un expediente de administración pública, no sale más. En tribunales, el problema en todo caso son las leyes procesales, ¿viste? Son los plazos, son las chicanas de los abogados. No es como en la administración pública, donde hay una parte y el Estado. En tribunales hay 2 partes siempre. Bueno, y precisamente, entonces, ¿por qué no está abierto? La simplificación, ¿Cuál es la lógica de por qué los tribunales cierran en la atención al público a la 1:30?
Y porque no hay personal para atender más allá de eso. Si vos establecés 2 turnos de gente, es decir, la justicia está trabajando con ausencia, con carencia de personal impresionante. Tenemos plantas de personal que prácticamente son las mismas que hace 20 años en todos los fueros. Y la conflictividad social, el aumento demográfico, ha aumentado geométricamente el volumen de trabajo. Y esto nos va acompañado de la gente y los medios para esto generar. Ahora, insisto, Julio, el nivel de digamos, de daño en la salud de los trabajadores judiciales no tiene límite. Julio, la actividad judicial es absolutamente estresante. Julio, yo no soy de los que piensan que el problema en la justicia está fundamentalmente en la tarea de los empleados. Ahora, llama la atención que en la administración pública haya una parte que trabaje 6 horas por horario, cuando para el resto son es poderes distintos. Yo te digo, bueno, vamos a hacer una recorrida, vamos a los 3 poderes del Estado, vos elegís el ministerio, elegís el fuero y vamos a ver cómo se trabaja. Vamos a ver cómo trabaja un trabajador judicial. Vos decís que trabajador judicial... Es incomparable eso, es incomparable. Ahora, si vos querés al trabajador judicial que trabaje como trabaja en otro poder del Estado, perfecto. Tendría mucha mejor salud. Pero el dato objetivo es que no es la realidad, el dato objetivo es que trabajan menos horas, tienen más días de vacaciones y tienen mucho mejor sueldo. Trabajan más porque todos exceden la jornada laboral sin pago de horas extras. Depende, Piumato, la verdad, depende del juzgado, depende del juez. Hay jueces que van a las 11 y se van a la, juzgado, depende de la responsabilidad. No es así, ¿viste? Bueno, acá realmente es insólito que invirtamos las cosas, que la dignidad sea un castigo, y no se valore el esfuerzo ni la forma de trabajo, se valore la formalidad del tiempo. Yo te digo que en la justicia 6 es más que 8, porque trabajar 8 horas, con la intensidad que se trabaja, terminan todo en la lona, y hagamos un equipo médico que vea las condiciones, y te digo, el volumen, porque se habla de productividad siempre. Vos medís la productividad que genera una oficina judicial y no la encontrás en ningún poder del Estado. Julio, ¿vos pensás que un trabajador judicial tiene una tarea más intensa y estresante que una enfermera en un hospital público nacional o provincial o municipal, o un trabajador? Pero valoremos a las enfermeras, valoremos esto. O acá el principio... No, lo que pasa es que vos estás justificando el horario recortado en una tarea más intensa que en otra parte de la misma administración pública. Y que cuesta entender, cuesta creer eso, cuesta comprenderlo, que un trabajador judicial tenga más carga laboral. Yo te llevo a recorrer y me llevas a todos hemos ido a alguna oficina. Yo te llevo a recorrer. A mí, me lo mostrás delante mío, ¿viste? Porque todos hemos ido, sí, pero acá se habla con mucha facilidad. ¿Quiénes no? Yo te vuelvo a repetir. Julio, ¿quiénes están? Pará. No hay en los 3 poderes del Estado, ninguna oficina más eficiente y con un nivel de productividad como tiene la oficina judicial. Eso te lo discuto y te puedo dar estadísticas, te puedo dar cosas, pero ir a ver un juzgado, perdóname, los juzgados, vos vas a un tribunal, levantan un acta, vos vas a una audiencia y te dice que ante mí, y no está el juez. ¿Por qué no está el juez? Porque no puede estar en 50 audiencias. Y esa es la responsabilidad que hace el personal judicial que toma la audiencia. Está asumiendo la función de un juez. ¿Y esto cuándo se paga? ¿Cuánto se paga? Si se equivoca, ¿quién paga las cosas? Paga el empleado que tomó la audiencia. No, de eso desconozco y yo no discuto. Pero no es desconocer, es la realidad. No, está bien, no te lo voy a negar porque desconozco. Lo único que marco, que a todos llama la atención y no te es ajeno, que en parte de la sociedad resulte irritante que los empleados judiciales tengan un horario más reducido que el resto de la administración pública y que tengan un tiempo de vacaciones mayor. Un esclavo no estamos hablando de esclavitud. Un esclavo puede desear la libertad o envidiar al que es libre, ¿viste? Entonces, la dignidad se defiende.
la dignidad se defiende. Bueno, es un argumento. Nosotros tenemos bueno, un... ese es una... Está bien, ese es un argumento. Está bien, ese es un argumento. Somos firmantes de un convenio de derechos humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que plantea el principio de progresividad de los derechos. Y a nosotros nadie nos regaló nada. Está bien, ese sí es una... La dignidad de nuestro trabajo le hemos luchado. Está bien, Julio, ese es un argumento. Es decir, nosotros logramos trabajar menos que el resto por una conquista laboral. No trabajamos más que el resto. No, bueno, formalmente trabajan 6 horas. Intensidad. No, pero... Bueno, el derecho... ¿Cómo medís la productividad? Por el volumen de trabajo que sacás diariamente. ¿Por qué se enferma la gente en tribunales? ¿Por no trabajar? No, se enferma por la carga de trabajo, el volumen de trabajo que tiene, la intensidad del trabajo que tiene. Tenemos récord de licencia psiquiátrica. Y aquí 3. Se entrecorta. Bueno, Julio... Entonces, la salud, pero Marcelo, la salud es una sola. En ningún lugar se pierde la salud como se pierde en la justicia. En ningún lugar... No vale que son máquinas. Julio, gracias por atendernos. Te mando un abrazo y buenas tardes. Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.